Alfred Rappaport, precursor del concepto de Value-Based Management, decía que la ganancia contable es una opinión, con lo cual puede haber muchas opiniones y por ende muchas ganancias contables, y esto me va a arrojar, como vimos antes, distintos retornos sobre equity y distintos retornos sobre los activos de la compañía. ¿Cómo decirle a los accionistas que tengo varias formas de determinar las ganancias y por ende varios van a ser sus retornos? La forma de solucionar esto, decía Rappaport, era objetivizar la contabilidad, es decir, llevarla al criterio del flujo de caja, donde los ingresos son ingresos reales, es decir, las ventas se contabilizan en función de cuando se cobran las mismas y los costos se contabilizan en función de cuando se emite el dinero para la realización de los mismos. Es decir, como una caja se manejaría la empresa, ¿no es cierto? Esto hará en realidad que no se pueda maquillar la contabilidad en función de que el dinero entrado y el dinero salido es el que me va a determinar cuáles son los rendimientos de la compañía. De acuerdo a esto, un indicador muy importante es el earning per share, el cual algunos directivos suelen manipular. Allá por el año 74, una editorial del Wall Street Journal, muy simpática la misma, decía que los directivos pensaban que el mercado era tonto y que ellos, manejando las ganancias de sus empresas, podían influir o incrementar el precio por acción de las mismas. Lejos estaban de tener razón, en realidad los tontos eran ellos. El mercado lo que miraba fundamentalmente eran los flujos de caja de las empresas y cómo crecían las mismas económicamente hablando. Es decir, si íbamos a manipular las ganancias por acción, las earnings per share, lo único que íbamos a hacer es pagar más impuestos y tener menos flujo de caja. Por ende, el mercado entendía que en realidad estas cuestiones de incrementar los earnings per share no condecían con la realidad. Después de más de 30 años, hay muchos ejecutivos que lamentablemente siguen pensando lo mismo. Otro caso similar es el indicador muy popular llamado Price Earning. ¿Qué mide? Mide el precio de la acción sobre la ganancia por acción, ¿sí? Entonces, si uno trabajara en esta pequeña formulita, diría que podría obtener el precio de la acción en base a la multiplicación del price earning por la ganancia por acción, ¿sí? Que eso es lo que hacen comúnmente en el mercado. El problema de esto es que cuando hablamos de estos indicadores y hacemos estas formulitas, vemos que en realidad tanto el price earnings como las earnings per share son históricas. Y una empresa no vale en función de su historia. La historia puede servir para determinar indicadores, para determinar proyecciones, tendencias, pero una empresa vale en función de los flujos que la misma proyecta en el tiempo, descontados y llevados a valores presentes. Mostrando nuevamente en esta formulita una ganancia económica, una earning per share más elevada, lógicamente podrían pretender estos ejecutivos en que se incrementara el precio de la acción. Pero como dijimos antes, están trabajando sobre datos históricos que lógicamente no tienen que ver con los flujos de caja futuros acumulados en la empresa. Volvemos sobre el punto. Entonces, ¿cómo objetivizamos todo eso? Mediante el flujo de caja neto operativo, Net Operating Profit After Taxes. Si el flujo de caja neto operativo NOPAD es positivo, esto va a significar que los ingresos operativos totales de la compañía van a ser mayores a los egresos operativos totales. Es decir, voy a tener una ganancia
económicamente hablando, ¿sí?, antes de impuestos, que me va a permitir saber si la misma va a alcanzar para pagar los costos de capital. Y acá sí me detengo un segundo y digo, ¿cuáles son los costos de capital de una empresa? Los costos de capital de una empresa tienen que ver con el costo de capital total de la misma, ¿sí?, tomando como el capital ajeno, que es la tasa de interés, y el capital propio. Con una pequeña distinción, el capital ajeno tiene una ventaja, hace que los intereses que paguemos por el mismo no pagan impuestos sobre las rentas. Por ende, cuando comparamos la tasa de capital ajeno con la tasa de capital propio, vamos a tener que sacarle a la tasa de capital ajeno la incidencia fiscal, es decir, multiplicar la misma por 1 menos el impuesto sobre las rentas. Que esto en Guatemala se llama que la tasa de interés se va a ver disminuida en un 31% de su costo. Quiere decir que cuando yo compare la tasa de interés bancaria, tengo que quitarle el 31% de la misma para poder compararla con la tasa de retorno o costo de oportunidad de los accionistas. Para concluir nuestro análisis, podemos decir entonces que la empresa genera valor cuando el retorno del capital invertido, el return on invested capital, es superior al costo del mismo, o weighted average cost of capital. Esto ocurre cuando comparamos el ROI con 0 y con WACC. Con esto podemos decir que el ROIC, cuando el ROI es mayor que 0, el NOPAT es positivo, o sea, el flujo de caja neto operativo de la compañía es positivo. Quiere decir que los ingresos operativos superan los costos operativos totales de la misma. Si el ROI es mayor que el WACC, esto quiere decir que no solamente el flujo de caja neto operativo me alcanza para pagar los costos operativos, sino que en realidad me alcanza para pagar todos los costos de capital propios y ajenos, ya que el WACC es una tasa de costo promedio ponderada de capital propio y ajeno. Este sería nuestro primer escenario y es el único escenario donde la empresa genera valor. El segundo escenario que les comento es cuando el NOPAT es positivo, o sea, el ROI es mayor que el WACC, pero el ROI ya no supera el WACC, ¿sí? Es exactamente igual. ¿Esto qué quiere decir? Que pago los costos de financiamiento propios y ajenos, pero no me sobra dinero para poder reinvertir. Si seguimos bajando nuestros escenarios, encontraremos lógicamente escenarios menos favorables y podemos decir que podemos seguir con un NOPAT positivo, flujo de caja neto operativo positivo, cuando el ROI es mayor que 0, pero ya el ROIC es menor que el WACC. ¿Qué significa? Que a algunos de los que me prestan, ya sean accionistas o bancos, no los voy a poder satisfacer con sus tasas de requerimiento de capital. Por ende, voy a perder la posibilidad de financiarme en forma correcta. Y por último, podemos decir, el peor escenario es cuando el ROIC es menor que 0 y menor que WACC. Esto significa que en realidad cada vez que abro la puerta para ingresar a la empresa pierdo dinero, porque los costos operativos superan a mis ingresos operativos. Quiere decir que no podré pagar a lo mejor sueldos, no podré pagar impuestos, no podré pagar gastos, no podré pagar los costos de la mercadería. Por lo tanto, el único escenario donde la empresa genera valor es el número 1, en donde el retorno del capital supera al costo del mismo.